y sociales, incluidos los climáticos. Hace muchos años nosotros le decíamos a esta norma SARAS, que la Superintendencia Financiera viene determinando que hablemos de capítulos de riesgos, y entre esos un capítulo de riesgos es el ambiental social, incluidos los climáticos. Entonces les damos la bienvenida, premiamos a los cumplidos, me dicen si están viendo ya mi pantalla para poder reflejar todo lo que vamos a abordar esta mañana. Sí, ya se ve. Por acá. Ah, bueno, qué bien, gracias. Bueno, entonces, antes que nada, nuevamente, para comenzar, darles la bienvenida a nuestra primera mesa de sinergia. Dentro de lo que vamos a hablar es el sistema de administración de riesgos ambientales, sociales e incluidos los climáticos. Esta circular que salió en el 2025 recoge todo lo que es un sistema anteriormente llamado el SARAS. Yo les quiero decir, nosotros le estamos llamando SARAS porque por sus siglas es el Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social, incluido lo climático. ¿Qué pasa? La Superintendencia Financiera de Colombia en su CIAR viene hablándonos de que no hablemos ya de SARO, SARM, SARC, SARL, SARLAP, sino hablemos solo de CIAR. Y dentro del CIAR, que es el Sistema Integrado de Administración de Riesgos, como es integral, vamos a tener ahí varios subsistemas. Dentro de esos subsistemas, ¿cuáles están? Está el de crédito, el de mercado, el de liquidez, el operacional. Dentro del operacional conversa con este sistema de riesgo ambiental y social. Entonces son capítulos. Entonces, si bien decimos SARAS por abreviarlo, quiero pues manifestarles que dentro de la normatividad en estos últimos 5 años se quiere hablar de un único sistema integral de administración de riesgo. Quiero ser enfática en esa porque la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia es una supervisión integral. Pues el Fondo Mutuo de Inversión es uno solo, la supervisión es una sola y nuestro sistema de riesgos es uno solo. Entonces, es un componente adicional hablar de riesgo ambiental y social. Entonces, les damos la bienvenida. Quiero retomar dentro de esta bienvenida un conversatorio de Cesaras mismo, un foro de sostenibilidad que tuvo la Superintendencia Financiera el año pasado en octubre. Quiero retomarlo para compartirlo con ustedes. De pronto algunos gerentes de fondos mutuos de inversión aquí que están a nivel nacional han visto ya este contenido, pero se hace necesario que tengamos ese contexto y esa visión 360 grados que la super viene hablando. Hay una gestión de riesgos y oportunidades ambientales y sociales en el sector financiero y Francisco Javier Duque Sandoval es el director de investigación, innovación y desarrollo que trabaja para la Superintendencia Financiera de Colombia, con quien hemos, digamos, abordado estos temas en diferentes oportunidades, foros de sostenibilidad, congresos, seminarios, talleres. Esta presentación les queda a todos ustedes. Al final de esta mesa de sinergia la vamos a tomar como formación, como algo formativo. Ustedes van a encontrar un link donde les vamos a hacer unas preguntas. Después de esas preguntas les vamos a entregar un certificado de asistencia para que ustedes dentro de la supervisión dada por la Superintendencia Financiera, valga la redundancia, puedan demostrar evidencia de actualización en el CIAP. Y dentro de las actualizaciones vamos a hablar del impulso del SARAS, del Sistema de Administración de Riesgos. Entonces ustedes al final de esta capacitación, formación, mesa de sinergia, que también pues importante participación de ustedes si tienen preguntas, inquietudes, al final vamos a encontrar ese link donde vamos a tener unas preguntas relacionadas con lo que estamos aprendiendo hoy y de ahí se va a desprender un certificado de asistencia a esta mesa de sinergia de carácter formativo, de carácter de entender qué es eso de ese impulso financiero de lo que nos estamos aquí mirando dentro del SARAS, que es el impulso de un sistema financiero verde. Y como se los decía, seguimos hablando de un único sistema, que es el sistema integral de administración de riesgo.
¿Qué es como lo que nos aborda este sistema? Hay un camino recorrido en la gestión de riesgos y oportunidades. Miren que es como lo interesante acá. Lo interesante acá es que no solo se habla de riesgos, ¿cierto? Sino que se habla también de oportunidades. Entonces es un camino recorrido desde el punto de vista de la gestión del riesgo y la oportunidad. Característica importante ambiental, social, incluido lo climático. Entonces, ¿qué es lo que viene la Superintendencia Financiera de Colombia y pues las normativas a nivel global? Esto no es solamente algo que trae la superintendencia, que es vanguardia de todas las superintendencias del país. Pues la financiera siempre es vanguardia, siempre va un paso más adelante y con esa preocupación de tener un sistema financiero más verde a nivel global. Una de las grandes preocupaciones y salió ahora en el Foro Económico Mundial, si lo vemos dentro de nuestros informes, vemos que una de las preocupaciones mayores es el cambio climático. Son los desastres de la naturaleza, ambientales. Miren lo que nos está pasando hoy en Colombia, en Córdoba, con todos estos desastres y estas inundaciones. Entonces, lo que más se viene dentro de los top globales, si lo pueden consultar en el Foro Económico Global, dentro de lo que más es como esa preocupación mundial en riesgos, en materia de riesgos, son estos. Todo lo relacionado con lo ambiental, con lo social, incluido lo climático. Entonces, antes de preocuparnos, lo que invita al sistema es a que nos ocupemos. Y por eso, pues nosotros como fondos muchos de inversión no somos ajenos a ocuparnos en este camino y en este recorrido de los riesgos ambientales sociales. Hace muchos años, pues yo llevo más de 20 años trabajando en la gestión de riesgos y también en la gestión de oportunidades. Y les cuento que cuando uno ve el sistema integral y cuando ve el sistema de forma holística, digamos que es más coherente con esa visión, misión que tenemos en nuestros portafolios de inversiones, en nuestra política, en nuestra estrategia, en nuestra confianza hacia todos nuestros afiliados. Y en estos, digamos, años de recorrido, esto invita también a esa confianza, a confiar en que estamos gestionando de manera transparente todos los riesgos, que no estamos dejando por fuera riesgos humanos, que no estamos dejando por fuera riesgos financieros, que no estamos dejando por fuera riesgos operacionales, sino que estamos teniendo en cuenta todos los riesgos que nos pueden afectar. Pero no solamente eso, sino también todas las oportunidades que podemos alcanzar. En los 20 años que les comentaba, de las normas más positivas, no solamente es buscar oportunidades en riesgos de mercado, que ahí tenemos muchas oportunidades, es un riesgo más positivo porque parte de la oportunidad, los riesgos también de crédito y los riesgos de liquidez. Este es otro riesgo que nos va a generar beneficios, que nos va a generar oportunidades, que nos va a generar retornos a la inversión. Ustedes lo saben muy bien, en los últimos años hemos visto bonos verdes, cómo ha crecido la inversión en tema climático, en tema sostenible, en tema social, cómo nos estamos dando cuenta, pues y el mundo se está dando cuenta de ese impacto de la afectación de la capa de ozono, que la tarea no está, digamos, siendo tan, ¿cómo se puede decir? Tan avanzada como quisiéramos y pues estamos rajándonos en esa evaluación. Entonces el cambio climático es una realidad, pero aquí vamos a encontrar muchas oportunidades. Es la gestión ambiental nos invita a tomar conciencia y la gestión ambiental nos invita a ser sostenibles. Esa sostenibilidad, un afiliado la valora, el sector financiero la valora y nosotros también, como fondos muchos de inversión, incursionar en este tema, pues va a ser muy valorado porque vamos a ver cómo hay ahorros, cómo hay eficiencia, cómo esa huella de carbono nosotros estamos haciendo algo por el bien de la humanidad, ese granito de arena. Por eso, pues desde hace unos cuantos años se está trabajando en la incorporación de aspectos ASG. ¿Qué es ASG? Los aspectos ambientales, sociales y de gobierno. ¿Qué es eso? Nosotros hemos venido hablando y ustedes van escuchando
a muchos gerentes, presidentes de nuestras empresas patrocinadoras, hablar de ESG, que es todo, que en inglés, por sus siglas en inglés, significa de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno, que es lo que está diciendo y nos está indicando la norma, a tener una gestión sostenible, a que perduremos en el tiempo, a que no solamente tengamos planes de continuidad de negocio, sino que aparte de eso, perduremos en el tiempo ante los cambios climáticos. ¿Y qué nos está diciendo en esta circular externa 007? Incorporar aspectos ambientales, sociales y de gobierno, incluidos clima, en los procesos de inversiones. Ahí es donde no es ajeno para nosotros fondos muchos de inversión el incorporar esta norma. ¿Cierto? Si van teniendo preguntas, bienvenidas. Así como la incorporación de factores ASG en la gestión del riesgo, también en procesos de inversiones de sociedades capitalizadoras. Entonces, lo primero es un convencimiento en esta circular 007-2021 de que tenemos unas incorporaciones de componentes de sostenibilidad, que tanto los fondos muchos de inversión hoy tienen una política de sostenibilidad, hoy cuentan con una política ambiental y social, hoy cuentan con una toma de decisiones con nuestros intermediarios financieros desde el punto de vista de inversiones verdes, ¿cierto? Desde el punto de vista sostenible, que tanto al corto, mediano y largo plazo estamos haciendo nosotros esa conciencia. Quizás no, si hacemos un diagnóstico en el fondo, en la historia de los fondos no tenemos incorporado estas políticas, estos procedimientos o este análisis de riesgo, quizás sí nuestra empresa patrocinadora, pero nuestra empresa patrocinadora es otro negocio, es otra, digamos, misión y visión. Nosotros somos sector financiero, las decisiones que tomamos es de ahorro, de crédito, las decisiones que tomamos son de inversiones, entonces nuestro foco es diferente a la política ambiental que pueda tener nuestra empresa patrocinadora, nuestro foco es diferente a la política de sostenibilidad que pueda tener nuestra empresa patrocinadora. Entonces, ahí viene el otro tema, que es la circular externa 008 de 2021, que se incorporaron todos esos factores a ese eje climáticos en los mecanismos de revelación de información. Ahí ya empiezan a decirnos nosotros cómo en los informes de la asamblea, de gestión, la rendición de cuentas, qué tanto estamos teniendo componentes de análisis ambientales, sociales y de gobierno, qué tanto estamos teniendo ese componente relacionado con los factores ambientales y sociales. Luego salieron unos estándares muy robustos de conformidad con estándares internacionales. Esto está basado en prácticas internacionales a nivel global. Esto viene muy de iniciativa europea, muy iniciativa inglesa, de esa preocupación, vuelvo y repito, por los cambios climáticos, de que vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones en 100, 200, 300 años, cómo vamos a tener esa sostenibilidad. Entonces, en la circular externa 31, que todo eso lo tenemos en el normograma, son normas que están pues, a disposición desde Asomutus y desde la superintendencia también se pueden encontrar, pero en Asomutus pueden encontrar estas circulares. Hay una donde nos incluyen a los emisores de valores del grupo A con estos estándares. Entonces, nuestros emisores tienen incluidos estos estándares donde se revelan los asuntos de ambiental, social y gobierno. Viene algo muy interesante que también la van a poder encontrar en Azomutos, que es esta parte que es la taxonomía verde de Colombia. ¿Qué es eso? Esa circular 005-2022 es voluntaria, no es obligatoria, pero al ser obligatorio que implementemos el SARAS en el Fondo Mutuo de Inversión, por tener el SAR se nos vuelve, digamos, mandatorio utilizar la taxonomía verde de Colombia. ¿Qué es eso? Cómo nosotros, a través del Fondo Mutuo de Inversión, estamos teniendo en cuenta algunos elementos de esta taxonomía a través de esta circular para incorporarlo en el fondo. En el fondo, ¿cómo lo incorporamos? Desde el punto de vista de análisis de riesgos, entonces son riesgos que vamos a adicionar en la matriz de riesgos que ya tenemos en el CIAT, actualizando nuestro marco de apetito de riesgo y en ese marco de apetito de riesgo nos va a tocar actualizar todo el CIAT.
porque aquí que dice, enseguida vamos a ver a quién va dirigida esta norma. Ahí estamos nosotros. Dentro de estar nosotros, de los fondos mutuos de inversión y desde el gremio, lo que interesa allí es que actualicemos ese SEAR, esa política de riesgos e incluimos lo ambiental, social y climático. Ahora, en nuestros fondos, por nuestro tamaño, naturaleza, particularidades, es más light, digámoslo así, más simple y sencillo implementar la norma. ¿Por qué? Porque nuestro tamaño es menor, nuestra naturaleza es menor, y es incorporar en el apetito de riesgo, hoy tenemos en el apetito de riesgo el análisis financiero, es incorporar en el apetito de riesgos el componente ambiental, el componente sostenible, el componente de gobierno. Es incorporar en nuestra política de riesgos lo que tenga que ver con ambiental, es incorporar unos procedimientos de análisis desde el punto de vista de esta taxonomía verde de Colombia, lo que nos aplica. Entonces ahí es donde viene el tema de estos indicadores voluntarios. Lo que no es voluntario es el aplicar la norma, pero esto sí es voluntario. Entonces uno hace un checklist y dice, de esta taxonomía verde de Colombia, esto no, 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 y esto sí. Pero lo que sí invita a la Superintendencia Financiera de Colombia es que los fondos mutuos de inversión hagamos nuestro diagnóstico. Hagamos nuestro diagnóstico, revisemos de ahí que sí, que no, de ahí tomemos una conclusión de que de estos 20 elementos nos aplican estos dos, esos dos abordamos. Entonces, hacemos ese diagnóstico, de ahí también surge un tema que es profundizar en el plan de implementación. Si de 20 componentes nos aplica dos, pues ¿cuánto nos demoramos implementando esos dos en el corto, mediano y largo plazo? Luego viene otra circular, que es la circular externa 008-2022, que es instrucciones sobre bonos vinculados al desempeño sostenible. Estas normas que ustedes ven van a encontrar en el normograma de hace muchos esta normatividad, pero es aplicable a otras entidades y ha sido voluntario. Los fondos voluntariamente no nos hemos incorporado en este tema, no lo hemos hecho, no lo hemos abordado desde esas circulares. Y luego viene desde el punto de vista la circular de bonos de destinación específica, como lo vemos aquí. Luego viene la circular 005-2024, que ahí se incorpora en los mecanismos de revelación de información financiera de los FICs, los aspectos ambientales, sociales y de gobierno, incluidos los climáticos, en esos mecanismos de revelación, de rendición de cuentas. Viene la circular 028, que se incluye la materialización de un evento climático dentro de un esquema de pruebas de resistencia en establecimientos de crédito. Ahí nosotros, si bien algunos fondos muchos de inversión tenemos créditos, no, pues no estamos considerados como un establecimiento de crédito. Lo que podemos ver allí es cómo incorporar esas prácticas, si bien nos pueden aplicar algunos de forma como voluntaria, ya que estamos montando este sistema, pero esa circular 028 tampoco nos aplicaba a nosotros. Luego viene el documento técnico de administración, perdón, desde el 2022 para establecimientos de crédito que suma a ese 2024 y está el documento técnico de riesgos y oportunidades climáticas para entidades aseguradoras. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos una serie de normas que aquí aparece 2021, pero viene desde mucho antes, o sea, hay años anteriores a esto, desde el Pacto Global, desde el tema de derechos humanos, dentro de las políticas internacionales. Este es un tema global, que es de incorporación mundial, no es solamente algo que Colombia quiere hacer, sino que nos estamos vinculando al Pacto Global, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, aquí estamos dentro del primer punto. Ahora vengamos, pues ya hicimos ese recorrido breve, nos hago un recorrido breve, pues por el tiempo también que amerita, para que nos vamos como a los principales hitos de esta circular externa 015-2025. Lo principal, yo no voy a ahondar en detalles, aquí no les voy a hablar de cada objetivo de desarrollo sostenible, de qué es la sostenibilidad, de cuáles son las etapas, cada uno de ellos dimensiones, si se puede decir así, que hace muchos años hablábamos de dimensiones, decíamos que
En sostenibilidad se habla de la dimensión económica, que es así los fondos la tienen muy bien montada, porque económicamente tenemos los principios financieros rectores que nos dan lineamiento y en esa parte de dimensión económica estamos bien. Pero viene una dimensión que es la ambiental, ahí es donde tenemos mayor brecha, y hay otra dimensión que es la social, donde también tenemos brechas. Entonces, esta circular externa, si bien habla de los asuntos ambientales, sociales y de gobierno, lo que son los fondos mutuos de inversión, ya tenemos un avance y una madurez en gobierno y en la dimensión económica. Cuando hablamos de gobierno, entonces cada uno de esos asuntos pues son como una sombrilla que es la parte de sostenibilidad, ya se habla de planeta, ya se habla de personas, ya se habla de prosperidad. Entonces muchas de nuestras empresas patrocinadoras vienen hablando de prosperidad. ¿Qué es eso? Y resulta que prosperidad es la dimensión económica que ya los fondos mutuos de inversión trabajan en pro de la prosperidad. Eso es lo que más, digamos, de los asuntos ASG, la G de gobierno, los fondos mutuos de inversión la tenemos muy madura, hasta posiblemente más madura que nuestras propias empresas patrocinadoras. Pero ya ahondando, nos falta cerrar la brecha en estos hitos de la circular 015 de 2015. Salió el 3 de octubre del 2025. ¿A quienes nos aplica? Entonces aquí nos habla de la gestión de riesgos. Miren que ya la circular habla como que el capítulo 33 en la sección 1 de la circular básica contable y financiera nos dice ese capítulo 33 es la gestión de riesgo ambiental y social. Ese. Entonces está procurando la super, no hablar ya tanto de SARAS, pero no hay problema que hablemos de SARAS. Si hablamos de SARAS es entendible, no nos vamos a pegar como en esa parte semántica que les venía diciendo, pero la super está procurando de que sea un único sistema integral de administración de riesgo. ¿A quién aplica? A las entidades destinatarias del CIAR. Y ahí es donde nosotros entramos como entidades destinatarias del CIAR. Entonces, acá, como lo podemos ver, nos aplica a los fondos mutuos de inversión, de acuerdo con el tamaño, las particularidades. Aquí estamos nosotros porque somos entidades destinatarias del CIAR, ¿cierto? Entonces, ahí por ese lado, importante. ¿Qué principios se deben considerar? Ahí van tomando nota que van a hacer las preguntas para que tengamos el certificado de asistencia y así podamos tener una trazabilidad en las revisorías fiscales, en las auditorías internas que nos hagan o en la misma superintendencia si nos pregunta cómo estamos en materia de capacitación en riesgo. Esto les va a servir a ustedes para mostrar evidencia de que están capacitados en estos temas porque fueron evaluados, ya las normas nos están diciendo qué tanto evaluamos, hay evaluación, hay evidencia de asistencia y van a tener diploma. Para eso, entonces, la evaluación son 3 preguntas sencillas relacionadas con esto que estamos abordando, que para algunos es nuevo, para otros ya lo conocen, pero hacemos un repaso. ¿Qué principios se deben, digamos, considerar? Y aquí es digamos, lo más importante para nuestro fondo. Somos 2 personas, somos una sola persona, nuestra estructura es pequeña. Entonces, como es pequeña, debe ser coherente con el tamaño y nuestro modelo. Entonces, simplemente es un cambio procedimental, un análisis de riesgo más y ya con nuestros, digamos, financieros, nuestro portafolio de inversiones que tenemos distribuido en varias entidades, pedirle a esas entidades pues, que nos den un certificado de que tienen implementada esta circular 15, de que nuestras inversiones cada vez son más verdes o cuál es su plan de acción, porque ellos a su vez van a tener que tener este mismo plan que nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar? De pronto, ¿dónde va a ser, digamos, más eh, rigurosa esta implementación en nosotros? Documentalmente, política ambiental que no teníamos y social, un apetito de riesgo ambiental que no teníamos, unos umbrales de riesgo que se van a cambiar, un catálogo de riesgos que debe que actualizarse y agregar riesgos de esta índole, y como unos indicadores de desempeño, unos indicadores que ya nos otorga la norma, donde nos va a tocar algunos, decimos, esto sí lo podemos calcular y lo calculamos. Temas de huella de carbono, temas de estos análisis que siguen relevancia para nosotros. Ahora, culturalmente, pues en el fondo somos 10 personas, muchas veces no
tenemos en la oficina, no vamos a la oficina, el consumo de energía, el consumo de papel, el consumo internamente ya como entidad, que tanto tenemos, digamos, comprometido este sistema, pues vamos a darnos cuenta que nuestra huella es muy baja como entidad. Ahora, ya desde el punto de vista de inversión, es a corto, mediano y largo plazo. Ustedes me dirán, he hablado con muchos fondos y muchos de inversión, hemos trabajado de la mano con este tema, como en ese diagnóstico, y decimos, no, hoy no sabemos. Es nuestro portafolio de inversiones el que administra estas inversiones que sabe. O bueno, hay que preguntarle, bueno, ¿cuál de esas inversiones son verdes y cuáles no? Está bien, entonces si vamos a hacer mi modelo de negocio, le vamos a incorporar estos principios que se deben gestionar los riesgos materiales según esos umbrales definidos. Entonces, eso no va a ser de la noche a la mañana, eso va a tener un corto, mediano y largo plazo y no pasa nada. Que en 5 años nuestro portafolio sea un poco más verde que lo que está actualmente, bienvenidos. Pero ¿cuánto va a ser ese porcentaje? Hoy tengo un 1% porque me dijo, no sé, algunos, me dijo, se fondo mutua de inversión tiene tanto de porcentaje en inversiones verdes. Ah, bueno, qué bien. Ese porcentaje para el 2026 quiero, 27 perdón, quiero incrementarlo, 28, 29, ¿qué quiero hacer con esos porcentajes? De acuerdo a mi principio de relevancia. Si hoy no tenemos nada, hoy no sabemos, nos toca hacerle la pregunta respectiva y no tenemos nada en esas inversiones, pues revisar cómo en el corto, mediano y largo plazo podemos ir ahondando un 5%, un 10%. Lo importante es cómo vamos a hacer ese análisis, de ese análisis qué va a arrojar y cuánto va a ser el porcentaje con el que nos podemos comprometer. No tiene que ser el 100%, aquí no nos están exigiendo que sea obligatoria esa parte, entonces ahí vamos a tener unas características importantes. Hay pregunta, Roberto. Ah, Aún bueno, no, mi no. jefe. Sí, mi jefe, Ah, bueno. ya. Lady, tienes Adelante, pregunta. Lady. Bueno, la evaluación, quiero otra vez decirles, se les envía por correo a todos los asistentes de esta mesa de sinergia para que evalúen las 3 preguntas que tienen que ver con este sistema y así pueden recibir un certificado de asistencia porque fueron evaluados. Adelante, Lady. Bienvenida, Lady. Qué alegría tenerte por acá. Hola Jimena, muchas gracias a todos, buenos días. Jimena, solo quería hacerte como una precisión de eso último que mencionaste. Cuando tú dices, claro, no es el 100% porque sabemos que pues, los bonos sostenibles, claro, tienden a tener esa rentabilidad más baja, pero ¿hay algún aspecto en la norma que sí hable de un porcentaje mínimo o definitivamente eso se sujeta a lo que tú estás planteando, ese principio de relevancia? O hay Muy, algo, es decir, ¿qué es lo adecuado? Porque no sé si tácitamente si está allí explícito, la verdad no he tenido como la oportunidad de hacer ese estudio detallado, pero sí tenía, una de mis preguntas era esa. Literalmente sí tenemos que salvaguardar, no sé, por lo menos tiene que ser un 1% o ese porcentaje sí del portafolio que tenemos que considerar en inversiones, o basta con que yo hable en el cupo, por ejemplo. Aquí en algún momento nosotros realizamos el modelo de cupos de inversión con el área de riesgos de la empresa patrocinadora y ellos nos estaban contando que justamente lo que estaban haciendo era incorporar elementos ambientales como una ponderación para evaluar el cupo. No sé si esa medida lograría cubrir o necesariamente uno tienes que estar pensando en hacer inversiones en ese tipo y qué sería lo idóneo. No sé si esa pregunta tan puntual se puede resolver o al respecto. Jimena, gracias. no, antes gracias a ti. Pues muy buena su pregunta. Lo primero es hacer el diagnóstico, ¿cierto? De ese diagnóstico sí trazarnos metas, pero en la norma no hay algo obligatorio. O sea, realmente, y se los voy a compartir acá. Ay, yo lo tengo por aquí, y por aquí también vi que Andrés tiene la mano levantada. Vamos a ver cómo les comparto. Porque, bueno, igual se los voy a dejar de compartir para mostrarles este anexo, que es un anexo muy importante, que es el anexo donde nos habla de lo que mencionas. Aquí se los voy a volver a compartir en la pantalla mía para que lo veamos. Ay, ¿dónde está? Estaba abierto hace nada, ya, aquí está. Este anexo, yo me lo he estudiado bastante, me lo he demasiado,
lo que es la norma, pues es el capítulo 31 y ahí la norma pide todos los componentes que les digo, que cada puntico hay que hacerle una evaluación. No sé, hemos capacitado en tema ambiental, listo. Pero estos indicadores de referencia para la medición de riesgos ambientales, sociales y climáticos son voluntarios. Entonces ahí es importante entender que son voluntarios. De estos que son voluntarios, ¿se puede analizar en los fondos mutuos de inversión? Sí, ya me he fijado y muchos de estos podemos medirlos en los fondos. Ahora, ¿qué nivel? Qué tan profundo? ¿Qué nos va a arrojar? ¿Y cuál va a ser la meta? Porque ¿para qué voy a medir? Muchos de estos son para establecimientos de crédito. Digamos, yo no soy un establecimiento de crédito, no tengo crédito, pero ¿qué voy a medir allí y cuáles van a ser mis metas? Lo que sí va a pasar, y Lady, muy buena tu pregunta, es que si tengo un 1%, un 2, un 5, pues me va a trazar una meta. Esa meta sí que cumplirla en el corto, mediano y largo plazo, con el indicador que yo me estoy comprometiendo al interior del fondo. De todos estos, puede que el resumen del mismo fondo diga, revisamos estos indicadores, ninguno nos aplica. Voluntariamente vamos a medir la huella de carbono de esta forma o vamos a medir las variables ambientales sociales de esta forma, un indicador propio, y de ahí es que sale el plan de ambiental, porque aquí va a salir un plan ambiental, social y climático. Esto se hace para sacar un plan. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ay, Jimena, gracias. Aquí. Andrés, adelante. Olga, también adelante. Aquí tenemos varias manos levantadas. Muchas gracias, Lady. Hola, buenos días, ¿cómo Hola, están? buenos días. Bien, gracias. Vale, nosotros, más allá de estar pensando en invertir en algún tipo de bono verde, estamos evaluando la posibilidad, nosotros hacemos préstamos, entonces estamos mirando la posibilidad más bien de sacar una línea especial para vehículos híbridos y eléctricos. Qué Entonces bien. no hay necesidad, creería yo, pues de como ir a buscar en el mercado de valores un bono verde, pues quienes no tengan préstamos seguramente les va a tocar, pero quienes tenemos crédito estamos explorando esta alternativa de poder sacar líneas especiales para vehículo con tasas preferenciales para motivar, pues incentivar este tema de la movilidad sostenible. Entonces, el tema de carros eléctricos 100%, Súper bien. semi-híbridos o híbridos enchufables. Entonces también por ahí se puede buscar muchas alternativas. Qué bien. Muchas gracias. Esas son, eso como pues decimos en nuestra cultura, son mangos bajitos, que eso sí lo podemos hacer. Estamos incorporando la norma más simple, más sencilla, más light. Estamos aportándole un porcentaje a los riesgos ambientales y sociales. Mil gracias, Andrés. Esa es una muy buena práctica que podemos utilizar los fondos y con eso ya le estamos dando aplicabilidad a la norma. Adelante, Olga, creo que tenía la mano levantada. Sí, buenos días, Jimena y todos. A Buenos ver, yo tengo días. una inquietud específica en el camino a seguir. ¿Por qué? Porque a pesar de que cuando salió la norma, con la persona encargada de riesgos en el fondo, hicimos un acercamiento con las empresas, ¿ya? O sea, uno comienza como a especular cuando lee la norma de cómo lo voy a hacer, me tengo que ceñir en dónde estoy ubicada, qué puedo hacer pues como para poder concretar los temas que realmente corresponden y no excederme o de pronto desviarme del camino de lo que pretende la norma. Entonces hay muchas cosas que uno puede concretar al momento de leer la norma, pero que no pueden ser tan ciertas ni tan pegadas a la letra. Sería muy importante tener claridad hasta dónde yo, por ejemplo, me puedo apoyar en lo que sucede en la empresa patrocinadora. En el caso de nosotros estamos dentro de la patrocinadora. Entonces, cuando hablaban del riesgo social, me acordaba de situaciones que vivió por paros, donde tuvimos que salir corriendo porque hubo una situación bien maluca con algunas personas que no estaban como de acuerdo con algunas cosas de la empresa y el fondo de alguna forma tuvo que salir en un carro, meterse por los cañales, llegar a Cali y comenzar a trabajar desde Cali. Entonces, ese tipo de planes, pues de alguna forma son un riesgo,
no solamente por las personas que trabajamos en el fondo, sino por todo lo que compete con lo que hacemos nosotros en el fondo, ¿no? Porque de todas formas eso generaba un riesgo, el tener que salir, la gente ya no nos iba a encontrar en la oficina, sino que teníamos que ubicar en otra parte. Y recuerdo tanto que hubo una llamada de la superintendencia y justamente no nos ubicaron allá en la planta. Entonces, cuando ya nos ubican en Cali, nos dicen que nosotros tenemos que publicar lo que está pasando. O sea, para que nos encuentren y la gente no pues piense, bueno, ¿qué pasó con el fondo? ¿Qué se hizo? Eso duró como 2 meses, ¿cierto? Entonces son situaciones de riesgo social. Estaba el climático porque nosotros hemos tenido problemas con algunas situaciones que se dan, inclusive con la empresa al momento de mirar como el tema de cuentas con ellos, porque pues igual su riesgo climático muchas veces impide que sean productivos, inclusive a veces se dificulta para sacar la caña. Son situaciones que de alguna forma permean al fondo. Entonces, yo lo que no quisiera es como enredarnos en lo que pasa con la empresa y lo que realmente le compete al fondo. Entonces, sí me gustaría que nos dieras como un camino así brevemente de cómo digerir esa parte que tiene que ver en sí con lo que sucede en los riesgos directos frente al tema de inversiones. Claro que sí, pues ahí, muy buena tu pregunta y no sé si hay más preguntas alrededor. ¿Qué pasa? Algunos fondos muchos de inversión son más independientes de la empresa patrocinadora, ¿cierto? Entonces tienen alguna autonomía. Aquellos que tienen esa autonomía y la empresa patrocinadora no los está involucrando en sus políticas de sostenibilidad, pues ahí toca levantar desde cero mi propia política de sostenibilidad ambiental, social, todo esto que estamos abordando. Aquellas empresas patrocinadoras, como es tu caso, que hoy todavía, digamos, nos están apoyando, nos están dando soporte y nos están teniendo incluidos en sus políticas, que nos ha pasado, las políticas de ciberseguridad, el Fondo Mutuo de Inversión está allí. Las políticas de continuidad de negocio, el Fondo Mutuo está ahí. Las políticas que tienen que ver con hasta seguridad de los trabajadores, ahí estamos nosotros. Entonces, todo esto que tú mencionas allí, pues sí, nuestra empresa patrocinadora tiene una madurez porque cotiza en bolsa, porque está en el informe, el reporte de sostenibilidad RobecoSAM, el reporte Dow Jones, por temas de cotización en bolsa y por exigencias, y tiene una madurez mayor, ahí nos podemos perfectamente adherir a esa empresa patrocinadora. Conozco muchas empresas patrocinadoras con madurez alta, tienen hasta gerente de sostenibilidad, tienen equipos de sostenibilidad, digamos, muy robustos, muy maduros. Lo que sí hay que mirar es si en esa política de sostenibilidad del grupo, de la empresa patrocinadora, está el fondo mutuo de inversión incluido, que eso también nos ha pasado. Vemos el sistema de sostenibilidad de la empresa patrocinadora, el fondo mutuo de inversión no aparece por ningún lado. Entonces, tocamos la puerta, les decimos, vean, la superintendencia financiera nos está exigiendo esto, entonces, por favor, pues incluyanos en esa política ambiental, social, económica, de gobierno corporativo que se tiene en la empresa. Entonces, esos asuntos SG que mencionábamos. Entonces, ahí tocar las puertas de la empresa patrocinadora, mostrar esta norma con el área, puede ser legal, puede ser asistencia legal, con el área de sostenibilidad misma, con las áreas que nos apoyan y nos dan soporte. En algunas ocasiones nos dan hasta soporte en auditorías. Bueno, esas áreas, yo tocaría las puertas al área legal y al área de sostenibilidad si la tenemos. Y de estos factores ambientales, sociales, de esto que nos está pidiendo la norma, que la empresa patrocinadora tiene, hacemos un diagnóstico y de eso, ¿qué puede incluirnos? Porque pueden decir, no, en esto yo no, pues ustedes tienen un negocio diferente, volvemos al tema de modelo de negocio, nos pueden decir, no, es que su modelo de negocio es diferente al nuestro, nosotros es caña de azúcar, nosotros es alimentos, nosotros es vehículos, entonces como nosotros es energía, como es diferente, no les aplica. Entonces la dirección es que lo primero es ir a la empresa patrocinadora y en la empresa patrocinadora hacer lo que estamos diciendo. No sé si ahí como que responde tu pregunta, porque dentro de esos elementos hay un diagnóstico. ¿Con qué empezamos? Aquí también se los voy a mostrar, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar cómo
como ese diagnóstico. Hacemos como un diagnóstico donde lo primero que haría es entregar ese diagnóstico a la empresa patrocinadora si la empresa patrocinadora me acompaña, ¿cierto? Si la empresa patrocinadora tiene algo que me pueda abordar, entonces se me va para acá. Entonces, como por ejemplo esto, la entidad implementó políticas y procedimientos, entonces digamos, me voy para la empresa patrocinadora si tiene políticas y procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear riesgos ambientales, sociales y climáticos. Seguro que sí, seguro que sí. Y vamos a la empresa patrocinadora y me ha pasado que sí tiene esto, nos muestra su matriz de riesgo ambiental, social, climática, y por ningún lado dice fondo mucho de inversión. Pues ahí es donde, bueno, nos van a involucrar o nosotros ¿cómo se puede decir? Nos dateamos de esa misma matriz de riesgo ambiental que tienen ustedes y pues analizamos los propios. O la matriz de riesgo operacional que ya tenemos en los fondos mutuos de inversión o la matriz integral que ya tenemos, le agregamos lo que les decía al principio, los riesgos asociados con ambiental, social y climático y hacemos nuestra propia evaluación. Porque cuando miramos los riesgos ambientales, en este caso del ingenio, la caña de azúcar, el social, es diferente, ¿cierto? Si bien nos genera coletazos, como tú decías, porque pues colateralmente ese riesgo nos puede como involucrar, pero realmente cuál es nuestro propio riesgo, o sea, esa autonomía cuál es. Nos toca hacerle ahí doble clic. Entonces, tocaría las puertas de las áreas legales de sostenibilidad ambientales de la empresa patrocinadora, revisaría si esto que estamos viendo acá aplica, ¿cierto? Si todo esto lo tenemos, y pueden ver aquí como estas preguntas, miraríamos qué tanto estamos ahí en la capacitación interna. Por ejemplo, te hago una pregunta, la empresa patrocinadora capacita ambiental, social y gobierno. ¿Ustedes están involucrados en esa capacitación? ¿Los han evaluado? ¿Tienen certificaciones de esa capacitación? ¿Los han capacitado en la segmentación de roles? ¿Hay un plan de capacitación diferenciado para ustedes que la empresa patrocinadora los incluya? Puede que sí, como puede que no, ya tú me dirás en tu experiencia. Entonces, ahí es donde levantamos la mano, por favor, síganos incluyendo en esta capacitación, que la Superintendencia Financiera nos lo está pidiendo, ya es obligatorio, o hacemos nuestra propia capacitación, que en este caso esta de Azomuto les puede servir, nos puede servir como evidencia de capacitación. No sé si ahí respondí tu pregunta, me cuentas Sí, si está sí, bien. sí, sí. Realmente nosotros ya dimos un primer paso y hubo un acercamiento con la persona encargada de todo lo que es la gestión del riesgo. O sea, es totalmente lo que tú estás diciendo y hubo en algún momento, pues como una invitación, lo que requieran, estamos aquí, justamente para darnos a conocer el sistema de ellos, ese paso hay que darlo, Claro. simplemente como para agotar lo que tú acabas de decir, si estamos siendo o no teniendo en cuenta. Me parece muy bien. Muchas gracias. No, gracias, gracias antes a ti por la pregunta y porque esto nos complementa y nos ayuda. Y se requiere también de personas especializadas, expertas. No es fácil encontrar a alguien, digamos, que conozca también nuestro sector financiero o el sector financiero y encontrar que conozca esto en la sostenibilidad. Que hemos visto que en la historia la sostenibilidad va muy a entidades de alimentos, a entidades, a la parte del agro, energía, ganadería, porque ahí en la taxonomía verde de Colombia esas son como las prioritarias, ¿cierto? Son las que más contaminan. Entonces, como las que más contaminan, si porque más contamina, más paga en impuestos, más paga en temas ambientales, son las que tienen una ISO 14001 levantada, implementada, certificada, ¿cierto? Una planta, entonces tiene una madurez mayor, pero es un negocio diferente al nuestro, ¿cierto? Es otro negocio, entonces por eso ahí nos identificamos. ¿Qué más vemos acá? Entonces, dentro de estos riesgos ambientales está que sea coherente con nuestro sistema, nuestro plan estratégico, plan de negocios, apetito de riesgo, pero que también, aparte de eso, que tengamos como gestionarlo. Y en esa gestión es donde vemos, y aquí nos damos cuenta, ustedes van a decir, ah, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Miren esta parte. ¿Cómo lo vamos a gestionar en el fondo? Es lo mismo que venimos gestionando el riesgo operacional
el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, las mismas 4 etapas. Por eso va de la mano del CIAR, por eso va de la mano de ese CIAR desde el punto de vista integral, porque también tenemos que identificar los riesgos, que medirlos, que controlarlos y que monitorearlos. Estas 4 etapas son iguales. Es probable que les preguntemos esto. Si las 4 etapas para medir el riesgo ambiental y social y climático son las mismas del CIAR o cuáles son. Identificación, medición, control y monitoreo. Aquí se establecen factores de riesgo como los territorios y sectores con mayor vulnerabilidad. Esta identificación les cuento que ya está. Esa ya la tiene la taxonomía verde de Colombia. Entonces tomamos la taxonomía verde de Colombia, nuestras inversiones cómo están, nuestros créditos cómo están, súper valioso lo que nos comentaba Andrés, que en el fondo están haciendo, abriendo una línea de crédito para vehículos eléctricos, esa línea verde de crédito, eso le pega directamente a que identificamos el riesgo, hay un factor de riesgo y por eso abrimos esta modalidad. Eso también puede incrementar, por eso les decía yo, las oportunidades en esta norma, porque puede incrementar nuestros ingresos al ver que hay una conciencia verde, al ver que hay un compromiso, al ver que podemos tener ingresos y podemos ser eficientes. Aquí buscamos mucho la ecoeficiencia y buscamos también que se busque un capitalismo más consciente. No es dejar de consumir, es consumir de forma consciente, es invertir de forma consciente. Así todas nuestras inversiones están yendo al sector que nos contamina, que tanto pues estamos nosotros aportando, es como hacia allá. Luego de eso, medimos qué riesgos ASG afectan mi situación financiera. Entonces, miren que ahí vamos a hacer no solamente internamente mi evaluación con los procesos, sino en nuestro caso es particular, nuestras inversiones y que se pueden implementar indicadores definidos por la SUPER. Vuelvo aquí, el pueden, acá es voluntario. De esos indicadores que define la SUPER, hacemos la tarea, nos aplica uno. Ahora, aquí también es bueno que veamos si todos los fondos nuestros de inversión aplican un indicador, la verdad no. O sea, aquí ya es muy voluntario, es muy autónomo, es muy de gobernabilidad, es muy de decisión propia. Entonces, que todos los fondos están aplicando este indicador, entonces yo también. No, aquí hagámoslo de forma consciente. Este indicador sí me aplica. Así el otro fondo está aplicando otro. Ahora, ¿nos va a servir la sinergia que estamos haciendo hoy? Sí. Lo que nos decía Andrés, nos va a servir para el tema de créditos, nos va a servir para tomar iniciativas desde este punto de vista del sistema. Sí, y si todos los fondos multivamos aplicando el único indicador, también es válido. Lo que les quiero decir acá es que no es obligatorio. Entonces, no lo puedo implementar como sí, como no. Y puedo tener mi propia medición, mi propio indicador, mi propia forma de evaluar mi sistema desde el punto de vista ambiental, social y de gobierno. Medidas internas para controlar los riesgos, entonces una medida es que tenga una política ambiental, que en la política de inversiones incluye esto, que en los estatutos incluye el sistema ambiental y social. Mientras desde mis estatutos tengo incorporado no solo el SARLAF, el CIAR, sino también el compromiso con el sistema ambiental y social. También tengo incorporados controles de capacitación una vez al año en estos temas, cómo hacer mejores inversiones, también incorporé mi plan estratégico, mi plan de negocio. Entonces, cómo yo estoy controlando este riesgo. Y ya, cómo de forma anual, aquí ya nos exige una anualidad sobre los factores de riesgo. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Porque creo que alguien más tenía la mano levantada. Sí, mi La jefe mano. ya, Carolina, pero la bajó. No sé si Adelante. todavía tenga la duda. Adelante, Carolina. Hola, buenos días. No, es que ahí me Buenos días. solucionaste las dudas con lo que le contestaste a Olga, que por Ah, ahí qué va bien. pues mi pregunta, que si bien digamos la mayoría de los fondos tenemos empresas patrocinadoras que ya empezaron a trabajar en estos temas, entonces digamos que no enfocarnos en eso, sino en lo que tú dices, o sea, listo, si ya están trabajando en esto, pues yo simplemente tengo que es crear mis políticas, adherirme, revisar si la empresa patrocinadora me tiene incluido o no en estos temas para no tener que, digamos, que empezar desde cero
que es un poco más tedioso y más pues porque pues los fondos ya sabemos que no somos tan grandes, pues económicamente sí, pero nuestros activos sí, pero no en nuestros recursos. Entonces, digamos que sí es bueno esa parte para que nos enfoquemos es como tal en qué nos pide la norma. Si necesitamos una política, entonces en nuestra política decimos que nosotros, nuestra empresa patrocinadora está trabajando en estos temas y no necesariamente nosotros tendremos que crear temas ambientales para nosotros, sino digamos de pronto los ejemplos que tú dabas, lo de híbrido, eh, Sí. de que digamos ya no estamos trabajando todo con papel, sino más que todos los que tenemos crédito de pronto firma electrónica y bueno, y todos esos temas que de pronto hacen más sostenible y que podríamos incluirlo en nuestra política. Exacto. Ahí me Eh, generas una duda respecto, como ya lo incluimos, me imagino que ya en la capacitación que tenemos que hacer obligatoria, tanto para los colaboradores como para los miembros de junta, me imagino que ahí también ya estaría incluido como este bracito adicional, ¿no? Sí, este bracito adicional, ya nuestra capacitación adjunta es más integral. Entonces ya les vamos a hablar de un CIAR, donde está crédito, mercado, liquidez, operacional, SARLAB, el SARLAB y el ambiental y social, tienes toda la razón. También ahí podemos incluir el control interno para que sea una capacitación integral. Ahí ya el tema de capacitación está fundamentado en que es mandatorio una vez al año y que semestralmente hay que dar un reporte de este sistema. Entonces ahí ya empieza otra vez a marchar. O sea, es decir, lo que ya venimos haciendo, algunos, pues en el CIAR nos dicen que reporte trimestral. Pues yo miro si trimestralmente me incorporo estos temas de cómo vamos en avances de estos temas, en la política, en la capacitación. Pero el informe de la Junta es semestral y en el informe ya la Asamblea para el año entrante vamos a tener incluido una parte, un componente que hable de ambiental y social. Nosotros en la superintendencia, pues y nosotros como fondos, vuelvo y les digo, siempre damos un paso más allá. Y sí, nos están exigiendo como entidades más robustas, más maduras, pero tomamos esos rangos bajitos y bueno, aplicamos lo que de acuerdo a nuestro tamaño y naturaleza podemos aplicar. Ese es el diagnóstico, ese es el plan de implementación. ¿Cuáles retos hay? Aquí lo vemos, el tema de gobernanza, cómo integrar esa estructura organizacional que hoy tenemos en el fondo al tema de roles y responsabilidades. Bueno, entonces el que hace hoy el papel de riesgo, el que hace el papel de riesgo, le va a incorporar este asunto más. Entonces, analizaba 10 riesgos, ya voy a analizar 14 riesgos, por decir algo así. Mi rol de profesional en riesgos, encargado de riesgos o responsable de riesgos, que además de responsable de riesgos, tengo otras cosas más. Ese es el tema, digamos, como lo más. Vean, la verdad, hay sectores financieros, áreas, empresas financieras muy grandes que ni tienen área de sostenibilidad. Les ha tocado incorporarla, entonces, o contratarla con un tercero. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacer para que ese rol hoy, el gobierno corporativo de hoy, incorpore también este tema de forma ágil, simple y sencilla, como tanto se los he mencionado? Porque muchos de estos elementos requieren de una expertise. Hay temas técnicos, ambientales, sociales, que tienen mucho tecnicismo. Entonces ahí vamos a necesitar formarnos, si se puede decir, capacitarnos, ¿por qué no? En un sistema de gestión ambiental, pues en algo que tiene que ver, ustedes me dirán, no, nosotros aquí en el fondo separamos los residuos, tenemos esta conciencia, bueno, qué bien, el consumo de nosotros ha bajado, ya no imprimimos, eso forma parte de lo que nos están diciendo en esta norma. Es probable que hasta ya lo estemos haciendo, que ya lo tengamos de forma consciente porque la empresa patrocinadora nos ha involucrado o porque nosotros por principio tenemos el ahorro de energía, el ahorro en consumo, el ahorro en, en temas o en separación de residuos, no se dice basura sino residuos, y ahí empezamos a capacitarnos en estos temas. Este es como el tema más fuerte, la gobernanza. ¿Qué otro, digamos, retos hay? La alineación de las políticas, que ya mi modelo de Perdón, mi negocio va a jefe. cambiar. Sí, adelante.
Tenemos pregunta de Lady Andrea, por favor. Siga, Ok, Lady. adelante. Hola, buenos días. Hola, Lady, buenos días, Bueno, ¿cómo estás? me alegra estar en este espacio. Ay, a Realmente mí también me alegra. es muy importante para los fondos mutuos porque este tema un poco se sentía ajeno a nosotros y creo que digerirlo y plasmarlo en un modelo de negocio como el de los fondos a veces se nos ha hecho un poco confuso o a veces la respuesta rápida eso no nos aplica, ¿sí? Pero creo que hemos venido implementando varios elementos de riesgo que retroalimentan la implementación de este sistema de riesgos. ¿A qué me refiero? O sea, Excelente. dentro del análisis que creo que Jimena lo ha mencionado de forma muy clara, tenemos varios elementos. Por ejemplo, en el sistema de salud y seguridad en el trabajo, tenemos elementos ambientales que hemos venido trabajando y que corresponden a unos riesgos ambientales que han venido siendo minimizados, controlados y gestionados por los fondos. Entonces, eso que decían ahorita, lo del apague y la luz, el de el uso del papel, el de la clasificación de las basuras, creo que a nuestra medida, ¿no? Lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí tenemos un trabajo que podemos ir incorporando e integrando. Pero en términos de lo que implica ya esta norma en lo concreto, dentro de lo que hemos venido analizando, yo creo que lo que dice Jimena al principio es muy relevante para los fondos mutuos de inversión, porque yo no sé si ustedes recuerdan, la posición del gremio fue a nosotros esto no nos aplica. ¿Te acuerdas cuando Así es. enviamos los comentarios a la norma? Porque en esta norma estuvimos como asomutos muy juiciosos, muy dinámicos, enviamos dos veces comentarios a la superintendencia financiera. ¿Cuáles eran nuestros argumentos para decir que no? ¿Sí? Pero la super de forma muy explícita, nos indica que debemos hacerlo de una forma y dando o puntualizando en algunos elementos. Yo creo que eso que se planteaba ahorita y que decía Jimena, como para ir como mirando que sí nos aplica, tiene que ver con el principio de proporcionalidad, ¿sí? Ahí la super nos menciona directamente a los fondos mutuos de inversión y dice, señores fondos mutuos de inversión, por favor tengan en cuenta el principio de relevancia, que es la clasificación y todo lo que mostraba ahorita Jimena del anexo de clasificación de nuestros riesgos de la otorgación de créditos, ¿sí? Ahí tenemos que clasificarlos dependiendo de dónde tengamos a nuestros afiliados, bueno, etcétera. Ese es un trabajo un poco fuerte. Y dos, nos plantea a los fondos, tenga en cuenta que en términos, que era un poco lo que decía Andrés, nosotros no estamos pensando en invertir en bonos verdes, ¿sí? Y muy válido, porque la norma nos está diciendo, tengan en cuenta que esta norma para ustedes, fondos mutuos, aplica el principio de prevalencia, ¿sí? Entonces nosotros sí tenemos 100% ya al límite los test o tenemos al límite los bonos de acuerdo a nuestros lineamientos y de acuerdo a lo definido en nuestros lineamientos de inversión, pues nosotros no tenemos por qué de forma obligada estar invirtiendo en bonos verdes, ¿sí? Entonces, la norma nos lo dice claramente, que era una de las preguntas que habían en la reunión, ¿sí? Tengan en cuenta que esto tiene que ver con la aplicación de prevalencia frente al régimen de inversión, ¿sí? Entonces, en general, lo que hemos visto con algunas personas de los fondos mutuos es que podrían aplicarse varias estrategias o tienen varias actividades que se pueden ir como identificando en los fondos y que es un poco la pregunta de todos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo plasmamos esto en la práctica? Y tiene que ver con lo que han dicho acá y emiso es mirar qué estrategias incorporamos para minimizar, mitigar o entregar ese riesgo a un tercero, ¿sí? Y la primera les comparto un poco la experiencia. Uno es la definición de emisores con cualidades verdes, no invertir en Así es. títulos verdes, sino en hacer la evaluación en emisores que tengan esa implementación, que cumplan con elementos de esas políticas verdes, ¿sí? Que es distinto, ¿no? Excelente. Dos, Sí, la participación del porcentaje en inversiones directamente verdes,
¿sí? Que es el bono verde, bueno, etcétera. 3, líneas de crédito ambientales, que era un poco lo que decía ahorita Andrés. Estamos mirando la propuesta de crear una línea de vehículos, pero la tasa de interés para los híbridos es distinta a los de hidrocarburos, ¿sí? Cosas de ese tipo. 4, condiciones de materialización de negocios ambientales en momentos de crisis, es decir, si se nos materializa un riesgo, pero que lo tengamos ya medido. Tenemos afiliados en, no sé, en una zona complicada ambiental, como lo que está viviendo ahorita Colombia. Entonces, en esa zona Córdoba. tenemos, en Córdoba, entonces si tenemos afiliados, pues yo no voy a, y hay unas condiciones particulares, mi política puede establecer que para mitigar ese riesgo ambiental y social se puede plantear periodos de gracia, bueno, etcétera, ¿sí? O líneas express de crédito que no tengan que pasar por el proceso de aprobación, sino que ya están estipuladas y se activan instantáneamente, etcétera. Y por último, políticas de gastos que tengan también, con proveedores que tengan también elementos verdes. Entonces, es decir, yo no voy a hacer un negocio de papelería con alguien que no tiene claro de a quién le compra el papel, si hay un nivel de desforestación, bueno, no sé. O sea, nos podemos crear una serie de políticas o de actividades que puedan implementar, pero realmente en los fondos mutuos tiene un alcance de acuerdo a nuestro tamaño, a nuestro tema de desarrollo como fondo, ¿sí? Que creo que no nos debe como complicar mucho y lo que sí debe hacer es incorporarse en el apetito de riesgo, porque es un riesgo que estamos nosotros asumiendo. Ese era como, y quería ponerlo acá porque de verdad es un cambio cultural. Es un cambio como que de verdad nos llama a entender que no somos ajenos a esos riesgos que asume una empresa patrocinadora del sector real como las de caña azúcar, que es mucho más palpable y vigente, pero a nosotros también nos toca. Muchísimas gracias, Lady. Excelente intervención. Tomamos nota de todo lo que nos mencionas. Esa es la gran conclusión, lo que acabas de mencionar. Nosotros estuvo en todo el camino de este proyecto. Venimos, los fondos mutuos no nos aplican, no nos aplican. Y ya con lo que tú mencionas, ahí es donde podemos ver cómo aplicarlo de forma ágil y en toda la cadena, no es solamente el fondo mutuo, sino toda esa cadena que tú mencionas, con un análisis, digamos, más holístico y ahí genera ese cambio cultural. Cambio cultural que es este punto 5 que vemos acá, decisiones con un enfoque ambiental y social, reportes sobre estos riesgos, que ahí es, digamos, lo fuerte en nosotros como fondos mutuos de inversión es generar ese cambio de cultura. De resto, lo otro lo tenemos, capacitarnos, agregamos ese tema ambiental en la capacitación, medimos el impacto, hacemos la trazabilidad, las métricas, los procedimientos, pero el cambio cultural es digamos, el más fuerte, uno de los retos que más tenemos. ¿Qué pasos a seguir hay? Pues les cuento ya para cerrar. Planes de implementación, son 6 meses para presentar el plan, entonces tengamos en cuenta todos aquí presentes que para el 3 de abril debemos estar presentando nuestro plan de implementación, un reporte a la Superintendencia Financiera. Nosotros desde Hacemos les vamos a hacer el recorderis una semana, 2 semanas antes para que no se nos olvide reportar en abril nuestro plan de implementación dirigido a la superintendencia con detalle. No es que el plan de implementación es diagnóstico, implemente, ejecute y ya no. Es un plan de implementación donde estén los pasos que estábamos mencionando ahora. Ese plan de implementación debe tener incorporado, pudo haber iniciado desde octubre del año pasado, entonces los 18 meses para su ejecución cubren desde octubre del año pasado. Entonces, ¿qué es eso? Que para abril del 2027 ya debemos tener implementado este sistema. Entonces, si presentamos ahora en abril, estamos hablando de unos 12 meses. O sea, que ese plan puede estar hablándose de un plan de implementación de 12 meses para darle como todo el ciclo. ¿Cuál ciclo? De reporte, de junta, de evaluación, de análisis, de la información. Estos son los planes de implementación en los tiempos, una evaluación, un acompañamiento. La super está abierta para preguntas, inquietudes, dudas y a los indicadores que ellos tienen cómo avanzarse. Vamos a estar muy atentos desde el gremio
a capacitaciones como estas que la super vaya a hacer, o a escenarios o foros o discusiones para aterrizar más esta norma, para que estemos presentes. Esto fue uno de los foros que se hizo el año pasado, entonces les estoy acá replicando, que hace sentido nosotros también desde Asomutos estar muy en sintonía. ¿Qué significa el MIS? El MIS es el marco integral de supervisión. Eso es lo que está buscando la norma. Entonces, el paso a seguir es que van a integrar cómo nos supervisan en la matriz de riesgo, conforme pues a la información disponible, van a hacer un ajuste gradual al marco integrado de supervisión que nos hacen. O sea, que la supervisión que nos hacen van a incorporar este sistema. Y ya el reconocimiento a la adopción anticipada, análisis de reconocimiento por parte de la super y la evaluación de los estándares que son la MIF S1 y S2, conforme al desarrollo del sistema financiero, fortalecer esas instrucciones. Y bueno, muchísimas gracias aquí a todos. Adelante, Miguel. Hola, hola Jimena, y aprovecho ahí a Jimena y a Lady, que conocen, digamos, del tema. Cuando hablan de inversiones nuestras, yo creo que cuando la Super arrancó haciendo todo esto, pensó en sus entidades grandotas, las que emiten, ¿sí? Estamos hablando de todos los que tienen que emitir, todos tienen que ser vigilados por la superfinanciera. Nosotros no somos emisores, somos inversionistas. Cuando hablan de tener un portafolio, inversiones, etcétera, etcétera, yo sí creo, y si nosotros miramos en el portafolio, por ejemplo, un Bancolombia que emite, esa es una empresa verde y sostenible, la vivienda, Así es. Ecopetrol, y digamos, casi que todos nosotros tenemos inversiones allá, entonces, porque a veces nos preocupa entrar a generar un indicador o cuando todas nuestras inversiones seguramente para esas entidades que son vigiladas por la superfinanciera ya en su momento avanzaron y tienen un reconocimiento. Para nosotros no es válido que estamos invirtiendo justamente en ese tipo de entidades que ya tienen un reconocimiento verde, ¿sí? Sí no sé. Sí, sí, te explicas, claro. Y ahí es donde está la posición, lo que nos mencionaba también Lady, es tener en cuenta toda la cadena, ¿cierto? Ya Sí, ellos están comprometidos, ya ellos están, es más, hay unos retos muy grandes que es eh, eh, a 2030 cero emisiones de carbono, o sea, una sí, vivienda, un sí, claro. Bancolombia, están comprometidos con esta política sostenible. Y pues E- hay mucho dentro de este Ecopetrol, marco, digamos de una u otra manera, Ecopetrol, esas son entidades que ya empiezan a tener un reconocimiento en ese tema, digamos, ¿sí? Y no estamos sí, hablando a nivel Colombia, sino que ellos son emisores para todo mundo. Por lo tanto, exacto, digamos que De ya lo acuerdo. tienen y nosotros al comprar, digamos, esos títulos, sin necesidad de hacer nada más, porque nosotros no podemos Ujú, emitir, sí comprar, digamos, comprándole a un Bancolombia, a una Vivienda, a un Ecopetrol, a ujú. estas entidades, ahí ya estaríamos en nuestra parte, pues, a pesar de que no es perfecto. obligatorio, ya estamos incorporando en nuestros portafolios sin necesidad de, y complementar con todo el tema de nuestras empresas, perdón, de nuestras empresas patrocinadoras, el tema social, el tema de, sí, ambiental, cómo se maneja, pero me parece que no es que tengamos que salir a mostrar digamos, de manera obligatoria para cumplir o crear unas líneas o algo así, no, porque ya lo tenemos en nuestras inversiones, ¿sí? Al tener este tipo de emisores, me imagino. Así es, correcto, Miguel. O sea, como tú lo manifiestas, es tal cual. Nosotros ya cuando hagamos esa taxonomía o ese inventario seccional, ya empezamos a mirar qué inversiones ya están comprometidas estas empresas, como lo mencionas, un Ecopetrol, pues donde está nuestro portafolio de inversiones y las podemos catalogar y nos vamos a sorprender de que ya estamos haciendo Ya la estamos, aplicación, ya la exactamente, estamos aplicando, ya la estamos aplicando. Lo que invita la norma prácticamente es a que formalicemos lo que ya estamos haciendo correcto. y a tener Perfecto, un pensamiento en lo ambiental. sí. Vale, perfecto, Jimena. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Por acá, cualquier duda, inquietud, ya saben que lo que sigue ahora es que les va a llegar, en ese momento por aquí que no sé por qué aquí se me está, eh, no los puedo ver. Bueno, entonces, lo que sigue, les va a llegar un vínculo con esta presentación. Esta presentación Asomutur la incorporó tomada pues de la Superintendencia Financiera de Colombia, las normas para que las tengan otra vez
en su sistema. Este recorrido normativo lo vamos a colgar en la página de Asomuchos para que puedan ingresar con su usuario y contraseña y revisar estas normas. De ahí podemos complementar todo lo que hemos dicho y un link para evaluar. Esa evaluación, una vez termine la evaluación, les entregaremos un certificado de asistencia y las memorias. No sé, Roberto, ¿es algo más? Agradecerles, vienen buenos conversatorios, buenas mesas de sinergia. Los invito a que se metan a la página y vean el calendario de actividades que tenemos en el año, que ya es un calendario anual, y cualquiera de estos temas no está en piedra. Si cambia algún tema, bienvenido para la asociación que lo quieran abordar y revisar. Hacemos mesas de sinergia como estas o conversatorios. Bueno, feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias a gracias, todos. Gina. Gracias. Muchas Gracias. gracias, que estés muy bien. Muchas Gracias. Gracias. Que Muchas estén bien. gracias. Hasta luego. Gracias, feliz día para todos. Gracias. Feliz